Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Para nosotros es una alegría esta nueva actividad de la Cátedra Libre de Estudios Judíos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Es una cátedra recientemente formada, cuyas actividades están centradas sobre todo en el pensamiento judío, intentando darle un nivel académico y posicionar las producciones, los trabajos y los desarrollos teóricos que se hacen hoy día, y darles un espacio de discusión y de difusión. En este marco y durante todo el año pasado, nosotros nos abocamos sobre todo al trabajo de poner en valor a algunos filósofos judíos no tan frecuentados que especialmente giraron su atención hacia los problemas de la ciudadanía, la emancipación, el pensamiento secular, la investigación científica, y para eso hemos dedicado conferencias y discusiones alrededor de las figuras de Hermann Cohen, que fue una figura destacada del pensamiento judío y de la filosofía del siglo XX, especialmente en el marco de los desarrollos neokantianos y la escuela de Marburgo en la filosofía kantiana, que afectaba sobre todo a los dominios de la matemática, de la ciencia. Lo mismo ocurrió con el pensamiento de Leo Strauss, un autor con una ingente labor en cuanto a la discusión de los textos clásicos de la filosofía griega y también de lo que se dio a conocer como la descendencia intelectual judía del seminario de Breslau en Alemania, con el pensamiento incluso artístico, conceptual, por ejemplo, de Schoenberg y las vanguardias del siglo XX. En este marco, para nosotros es muy importante contar con la presencia del doctor José Milmaniene, de quien voy a hacer una breve referencia un poco más tarde, porque justamente el tema que eligió el doctor Milmaniene para su exposición está relacionado con este acervo, con esta estela de pensamientos que precisamente lo que subrayan es el carácter emancipador, el carácter autártico que trae el pensamiento judío del siglo XX, o gran parte del pensamiento del siglo XX, al pensamiento occidental, filosófico, en general. ¿Qué serían las notas distintivas que de alguna manera circunscribirían este pensamiento que acá queremos destacar? Precisamente algunos autores como Gustav Landauer, Fritz Mauthner, el propio Leo Strauss y sobre todo Ernst Cassirer han enfatizado la existencia de una capa, una napa, un estrato de pensamiento mítico como habitando el universo ideológico del siglo XX, y a diferencia de los pensadores iluministas y los pensadores del iluminismo judío, no han hecho una exaltación del materialismo y de la impugnación de la mitología y el pensamiento mítico, sino que por el contrario han
fuertemente acusado recibo de los restos de la presencia irremovible del pensamiento mítico, del pensamiento arcaico, de capas, de estratos, de pensamiento primitivo que acechan y asedian constantemente al sujeto. Repito, en lugar de, como el pensamiento de Mendelssohn, como el pensamiento de D'Alembert, como el pensamiento de la enciclopedia francesa, en lugar de haber desestimado la presencia de los mitos y el pensamiento irracional, toda esta generación de la década del 20 no ha hecho otra cosa que acusar recibo de la sustancialidad, de la ipseidad, de la quiidad, de la presencia irremisible del mito, del pensamiento mitológico y del carácter operativo, políticamente peligroso y devastador para el sujeto de este pensamiento y de estas amenazas. Sobre todo, solo hay que citar el mito del Estado de Cassirer o los propios trabajos de Elias Canetti para ver este giro de una ilustración cuya tarea principal, que se autopercibía como, mejor dicho, portadora de una luz que difuminaba y terminaba con las oscuridades de lo irracional, a una generación como Cassirer, Freud, Elias Canetti, Fritz Mauner, que acusan recibo, que reconocen la presencia de este lastre mítico y su carácter y su eficacia sobre todo, en la figura del ello, en las figuras volcánicas, en las figuras de las napas subterráneas que asumen, según Hans Blumenberg, figuras en general geológicas. Es por esto que nos importa tanto y que está en consonancia con el despliegue de las investigaciones y los trabajos que estamos llevando a cabo, precisamente los desarrollos teóricos que va a exponer hoy el doctor José Milmaniene. Antes de pasar a dar la palabra al doctor Milmaniene, un agradecimiento, primero el agradecimiento por supuesto al establecimiento, al Colegio Martin Buber, muy especialmente a Erika, a Nomi, un agradecimiento también especial a toda la cátedra libre de estudios judíos Moses Mendelssohn, a Pablo Flores Ríos, a Alejandro Lumerman, a Gabriela Dragonovsky, a Alan Kremenchuk, a Ezequiel Burstein, a Ariel Meninsky, a Facundo Milman y a Sebastián Suez. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial al doctor José Milmaniene. El doctor José Milmaniene es miembro titular didacta de APA, es ex secretario científico de la misma institución. Sus últimas publicaciones, El tiempo del sujeto del 2005, El lugar del sujeto del 2007, La fe en el nombre del 2012, Iluminaciones freudianas de 2014, y bueno, para nosotros es un gusto. Bueno. Buenas noches a todos. En primer lugar quiero agradecer la hospitalidad del Colegio Martin Buber. Realmente me siento como en mi casa. Mi hija es egresada, le dije recién a Jaya, la directora Skovic, que me siento como de alguna manera reviviendo una época muy feliz de mi vida, donde mi hija venía a terminar el secundario de esta escuela y adquirió valores humanistas y judaicos muy potentes. Un agradecimiento muy particular. Por supuesto, desde ya la cátedra que dirige el profesor licenciado Dreisig, que es realmente una persona que yo valoro y aprecio, un amigo de la vida, y siempre debo recordar que mi acercamiento al filósofo judío Emanuel Levinas se lo debo a él. Cuando presenté el libro Levinas y lo político en la casa de Victorio Campo, lo dije públicamente, realmente es mi maestro en filosofía
y lo quiero volver a remarcar. El tema que hoy nos convoca es un tema que realmente es apasionante. Debo confesar que es apasionante y le pido que sean un poco piadosos conmigo porque es un tema que mueve muchas aristas. Los orígenes del psicoanálisis en Israel están en el cruce de los tres grandes movimientos políticos, culturales y sociológicos del siglo XX, que son el fascismo, el nazismo, el sionismo y el comunismo. En ese cruce de esos tres grandes movimientos se gestó la recepción del psicoanálisis freudiano, de la obra de Freud en Israel, a partir de tres grandes pilares. Un pilar es la emigración de los judíos alemanes y austríacos en la década del 30 a la Palestina británica de entonces, que recibió con brazos abiertos a toda esa migración intelectual de judíos muy intelectualmente destacados, que tuvieron que salir del nazismo, y que encontraron en Israel un campo propicio por el clima intelectual que imperaba a la sazón en la época, para desarrollar las ideas de Sigmund Freud, que eran revolucionarias en la época. Se sintieron cómodos, fueron recibidos, y entraron allí con una impronta muy fuerte. Por un lado, la emigración judeo-alemana, la emigración austríaca. El segundo pilar, o el primer pilar de esto, es la presencia de un personaje muy curioso sobre el cual voy a desarrollar un poquito algunas ideas que quiero que ustedes conozcan, que se llamaba Max Eitingon. La presencia de Max Eitingon, que sale del Instituto Psicoanalítico de Berlín y se radica en Israel, en Jerusalén, generó un polo de atracción impresionante para muchos analistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos y pedagogos que querían ir a Israel y encontraban en la figura de Max Eitingon realmente un faro luminoso. Eitingon fue un personaje muy, muy interesante, que ahora voy a insistir mucho en él. El segundo pilar importante de la entrada del psicoanálisis en Israel es la Universidad Hebrea de Jerusalén, a pesar de que no fue bien recibido, pero de alguna manera Freud era miembro del Consejo de Administración desde 1925 de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es decir, que Freud, a pesar de que no se dedicó, pues estaba muy enfermo, ya había entrado en el psicoanálisis a partir de David Monteagudo Eder, que lo había presentado a Weizmann y había logrado que él entre en el Consejo de Administración de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que no es cosa menor. Piensen ustedes la figura de Einstein, de Buber, en fin, figuras impresionantes del pensamiento judío de la época. Y el tercer punto del anclaje fundamental del psicoanálisis en Israel, en la vida judía, es el movimiento kibutziano. Israel se transformó en un enorme laboratorio donde se pusieron a ensayar las ideas de Freud en estado práctico, especialmente en los kibutzim, en las comunas agrícolas. Ya entró allí la pedagogía freudiana desde épocas remotas y muchos de los presupuestos axiomáticos de la obra psicoanalítica se empezaron a implementar con desvíos, con extravíos, con excesos en el movimiento kibutziano desde los orígenes. Muy impresionante y muy interesante. Hay libros al respecto y hay generaciones que se han educado bajo los paradigmas teóricos de la idea freudiana. Muy importante pensar eso. Esos tres pilares, la entrada de Eitingon, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la pedagogía a partir del movimiento kibutziano, fueron tres ramas donde el psicoanálisis fructificó en Israel. Por supuesto que no sin ambigüedades. Ustedes saben que el judaísmo es una concepción de la vida controversial, donde hay polémica, donde hay vikuaj, donde hay discusión, donde hay polemos, donde hay posiciones encontradas. Y por supuesto, había muchos judíos que eran iluministas y que veían en Freud la revolución sexual del siglo y lo incorporaron muy bien, y había otra gente muy, digamos, enojada con el pensamiento freudiano porque pensaban que el pensamiento de Freud, especialmente a partir de su obra El porvenir de la ilusión y Moisés y el monoteísmo, socavaba los fundamentos de la identidad judía. Entonces fueron rechazados por algunos sectores muy duros contra Freud y fueron aceptados por otros sectores muy enfáticamente que creían mucho más en el espíritu liberador de la obra freudiana. Es muy interesante ver, entre paréntesis, que los grupos religiosos ultraortodoxos de Israel, a pesar de que veían con cierta distancia el pensamiento de Freud, muchos de ellos pensaban que tenía alguna afinidad
con lo demoníaco, con el Yetzer Hará, con el Dibuk que afecta a cada judío, y por esa vía aceptaban el pensamiento de Freud porque pensaban que podía, como decía Pablo, ayudar a entender las zonas más tenebrosas y oscuras de la subjetividad. Veamos qué pasó con Max Eitingon. Es interesante porque Max Eitingon es una figura no muy es desconocido por en general el público. ¿Por qué? Porque no hizo obra, no escribió obra. Sin embargo, era uno de los discípulos más fieles de Freud. Fue el primero que se acercó del grupo de Zúrich, porque él se formó en una clínica en Zúrich que dirigía Bleuler, y se acercó a Viena a Freud cuando Freud estaba en un sublime aislamiento, en un solitario aislamiento. Se acercó y lo saludó a Freud y le dijo: maestro, profesor, vengo a estudiar con usted por el año 1907, a ver qué dice usted. Me mandó Bleuler, me dijo que lo frecuente porque tengo un paciente que es muy complejo y me gustaría escuchar las opiniones suyas, profesor. Y a partir de ahí se produjo una especie de flechazo enorme que no hubo de abandonar nunca. Max Eitingon fue un fiel discípulo de Freud desde siempre y para siempre. Es más, algunos exégetas de la obra dicen que no pudo escribir obra porque quedó tan fascinado por la figura bíblica, por la figura de la potencia bíblica de Freud, que se había subsumido a su personalidad y no hizo obra. Era como una especie de, para decirlo en forma un poco irónica, una especie de funcionario, de burócrata del movimiento psicoanalítico internacional. Y no lo abandonó nunca Freud, estaba siempre con Freud. Es más, era un hombre extremadamente rico, ahora les voy a contar un poco la historia, extremadamente rico, que subvencionó mucho el movimiento psicoanalítico con su propio dinero hasta que se fundió. Cuando se fundió, era muy pobre y tenía un solo paciente en Berlín, porque no estaba acostumbrado a trabajar. Ahora les voy a explicar por qué tenía mucho dinero. Pero miren lo que le dice Freud. Le manda una carta a Eitingon y le dice: puesto que usted fue el primero en acercarse al solitario, o sea, a él, sea usted también el que permanezca fiel hasta el fin, el que permanezca conmigo hasta el final. O sea, Freud lo realmente amaba mucho, lo quería mucho y lo sostuvo mucho durante toda su trayectoria. Entonces ya ven ustedes que la relación de Eitingon con Freud no era menor. Max Eitingon nació en Bielorrusia el 26 de junio de 1881, en Mogilev. Era un pequeño villorrio judío, no era una ciudad grande, era de una familia tradicional judía, de una familia sionista, de una familia apegada a las tradiciones. Su propio padre, Chaim Eitingon, era un hombre de fortuna y había comprado ya tierras en Israel para después radicarse, y era un verdadero mecenas, un mecenas de la colectividad. La familia Eitingon se mudó de Rusia, de Bielorrusia, y se radicó en Leipzig, donde también hizo fortuna como peletero, hizo mucho dinero, y su familia se enriqueció. Y su hijo estudió primero filosofía, creo que frecuentó a Hermann Cohen, como dijo de Pablo, y después se recibió, creo que en Marburgo, de médico, de doctor en medicina, que le costó. Porque Freud, se dice que le costó porque Freud dijo: haré de usted un doctor en psicoanálisis, como tratando de ayudarlo a que se desarrolle. De chico era tartamudo, es decir, le costaba, su tartamudez le costaba expresarse, y probablemente por eso, digamos, en su vida no escribió grandes obras y no se dedicó a exponer, sino más bien era un clínico sagaz y astuto que se dedicaba a organizar, a manejar la política del movimiento psicoanalítico internacional. Se radicó, tuvo ese primer encuentro que marcó su vida con Freud. Bueno, los encuentros con Freud eran devastadores. Jung, cuando se encontró con Freud, habló creo que 13 horas seguidas. Eran encuentros impresionantes con una figura como Freud que generaban unas transferencias emocionales tremendas. En el 1907, bueno, les comenté que habló con este paciente que finalmente no era para analizar, y después, en 1909, frecuentó a Freud, hizo lo que se llama el primer análisis de control, que era un análisis que caminaba con Freud, no es como ahora, que diván, que encuadre, que todo ese dispositivo, digamos, burocrático, no era eso. Habló con Freud algunas veces, caminando. Decían que Freud caminaba muy rápido, que andaba muy rápido, y que no tenía una bullían las ideas y no podía de alguna manera uno cautivarlo. Entonces fue el primer análisis de control. Digo análisis de control porque Eitingon le contaba sus casos o lo que veía y Freud de alguna manera lo fue ayudando. Fue en 1909. A partir de ahí después se radicó en Berlín y fundó el Policlínico de Berlín, que fue la sede del Instituto Psicoanalítico de Berlín,
desde 1920 en adelante, que fue el primer instituto psicoanalítico del mundo que se preocupó por una obsesión de Freud, que había dos obsesiones, digamos, psicoanalíticas. La primera es que el psicoanálisis llegue a la mayor cantidad de gente. Una dimensión social de hacer atender a gente que no tenía recursos, gente que no podía, y eso lo hacía Eitingon en el Policlínico Psicoanalítico de Berlín, que estaba trabajando con Karl Abraham, que era otro analista de grupo, y con Ernst Simmel, que era otro de los pioneros. Tenía dos obsesiones. La primera, que llegue a la gente a partir de la difusión, y además la segunda era formar psicoanalistas. Quería hacer un instituto donde los psicoanalistas se formen, porque en ese momento, dice, se empezó a ver que solamente un psicoanalista que se hubiera analizado podía realmente analizar. ¿Está bien ahí? Sí, así lo ven mejor. Perfecto. Ok. Entonces, ahí trata de generar ese tipo de instituto cuyo modelo sirvió de base a otros institutos. Y realmente, bueno, generó una playa de gente muy, muy interesantemente formada. En 1929, Eitingon se funde, porque tenía acciones la familia en Nueva York, y como cayó la bolsa, vino la crisis del 29, se funde, se queda sin un peso, a pesar de que había ayudado muchísimo. Había conseguido una vez una donación de $5.000 para la FERLAC, que era la editorial psicoanalítica. Lo ayudaba Freud económicamente, con todo. Era como una especie de mecenas filántropo. Se quedó sin dinero. A partir de ahí, digamos más tarde y años después, en el 33, 34, cuando vuelve de un viaje a Berlín, lo sacan porque había una reglamentación aria, nazi, que prohibía a los extranjeros, si era nacionalidad polaca, a ejercer cualquier titularidad en cualquier institución psicoanalítica, y Eitingon decide finalmente emigrar a Israel. En el año 33 se va a Israel y comienza allí una fructífera carrera que va a durar hasta su muerte por la década del 40. Ya había tenido una ACV, había tenido un problema, estaba enfermo, pero hizo una tarea ímproba. Eitingon tenía con Israel realmente siempre un espíritu muy judío. Siempre le gustaba el judaísmo, le gustaba la familia patriarcal judía, le gustaba la estructura del pensamiento del judaísmo. Y en Israel no solamente fue un gran psicoanalista, sino que también fue miembro del Comité de la Lengua, que tuvo que traducir al hebreo todos los términos psicoanalíticos que son difíciles. O sea, no olviden que hay que traducir a un idioma muy complejo conceptos que realmente él de alguna manera ayudó en el Bata, la Shona Ivrit, que era el centro de la cultura judía. Después también ayudó al Instituto Betzalel de Artes. Era realmente un mecenas e hizo muchas cosas. Él no tenía grandes pretensiones, digamos, de ser un teórico. Él escribió una vez una frase, le gustaba tener una frase, que había en un cuadro de Florentino Giambattista Moroni, que era un pintor florentino, escribió abajo de una llama: solo quiero mantenerla ardiendo. O sea, él quería mantener el espíritu freudiano ardiendo sin otra pretensión que se sostenga. Por supuesto que era tímido, con un aspecto burocrático, no dejó obra, como dije antes, pero realmente de lo que hubo problemas, que ahora voy a explicar antes de explicar otro incidente que tuvo, hubo problemas con él porque él creía que había que formar al psicoanalista de acuerdo a un estándar, a un dispositivo muy rígido que entró en colisión con otras corrientes. Hay un episodio muy curioso sobre el que realmente no vale la pena entrar a discutir mucho, pero se los quiero comentar porque me parece importante. Él tuvo un problema político muy raro, muy complejo, que los estudiosos todavía no se pusieron de acuerdo en lo que pasó. En 1938 se lo acusa, estando en París, a Max Eitingon, de ser cómplice de la cantante rusa Nadezhda Plebitskaya. Nadezhda Plebitskaya, que era amiga de su esposa, que era Mirra Reigorovsky, que era una artista, la esposa de Eitingon. Esta mujer, Nadezhda Plebitskaya, y su marido, el general Nicolás Skoblin, se lo acusa de ser agentes de Stalin, de la KGB, y de haber asesinado a un disidente ruso, a un general Miller, que se llama Miller, lo asesinaron, y después se lo acusó a Eitingon de haber participado, de haber sido cómplice de esta historia, de tal manera que Marie Bonaparte, la princesa Marie Bonaparte, y René Lafort, que era un psicoanalista,
lo ayudaron mucho a Eitingon a salir de este atolladero que realmente le podía haber costado muchos problemas. Por otro lado, apareció un espía de la CIA más tarde, mucho más tarde, que dijo que Eitingon tenía un hermano que se llamaba Leonid Eitingon, que había estado ligado a los asesinos de Trotsky, y que a partir de eso se lo acusó a él de ser un agente de la KGB y que había estado involucrado en espionaje, en una red de espionaje. O sea, una historia media policíaca que no fue demostrada, era una sucesión de malos entendidos basados en dos cosas. Este primo, que se llamaba como él, Leonid Eitingon, que no tenía ninguna relación con él, no era primo, pero se suponía como una especie de relación íntima, y además, como él era mecenas y había ayudado mucho al movimiento psicoanalítico internacional, se pensó que había dinero ahí espurio y que había una especie de connivencia. Salió indemne de eso y bueno, episodio terminado. Pero es interesante ver cómo se entrecruzó ahí el sionismo, el psicoanálisis y su propia historia en una trama realmente muy apasionante, digamos, ¿no? Por supuesto que a la Nadezhda Priselka y al marido lo condenaron a prisión largos años, ¿no? Él salió de este tema. Elizabeth Rudinesco y otros autores bastante sólidos afirman de que no tenía absolutamente nada que ver y que fue realmente una especie de equívoco y de malentendido y de mala fe producto de las historias que se generan en ese momento. Estaba conformado por tres pilares, que eran los seminarios de estudio, el psicoanálisis individual y análisis de control. Y tenía la posición de que solamente los médicos podían ejercer el psicoanálisis. Y ahí entró en colisión con otro pionero del psicoanálisis en Palestina, en Israel, la futura Israel, que era un psicoanalista ruso, que también era muy bueno, que se llamaba Moshe Wolf. Moshe Wolf, que fue sucesor después de Eitingon en la presidencia de la Sociedad Psicoanalítica Israelí, estaba diciendo de que los psicoanalistas podrían ser psicólogos, pedagogos, sociólogos y asistentes sociales. O sea, el análisis profano. Y Eitingon no. Se armó una polémica muy feroz. Ya ven que todo el psicoanálisis y toda la cultura judaica está atravesada por peleas. Se pelearon enormemente por cosas muy grandes. Y bueno, realmente creo que Moshe Wolf finalmente se terminó imponiendo, porque realmente no era justo que solamente los médicos ejercieran el psicoanálisis, habiendo tanta, digamos, influencia de los pedagogos y psicólogos que se necesitaban mucho en Israel. ¿Por qué se necesitaba mucho en Israel en ese momento? ¿Por qué se necesitó tanto el psicoanálisis y entró tanto? Dije, por la presencia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que el movimiento sionista quería que un maestro como Freud tenga un lugar. Dije que por la presencia de Max Eitingon y los emigrantes austríacos y alemanes que fueron a Palestina a radicarse. Y digo también que por la presencia del movimiento kibutziano que había adquirido eso. ¿Pero por qué había tanta necesidad? Por dos motivos básicos. Primero, que los emigrantes, la emigración, generaba muchos problemas subjetivos de desarraigo y problemas lingüísticos y problemas de la emigración muy potentes que necesitaban consulta y orientación psicológica y psicopedagógica. Tremendo. Se hablaba un idioma, se hablaba de otro. El idioma el hebreo era el idioma hegemónico que quería imponerse. Los judíos austríacos y alemanes eran muy celosos. Ellos seguían hablando y analizando en alemán durante muchísimos años, hasta que de a poco se fue entrando en la lengua sagrada, en la lengua sacra, digamos, el psicoanálisis. Y en segundo lugar, había muchos chicos que fueron llevados a Israel de Aliat HaNoar. Aliat HaNoar era una organización que se fundó en Alemania y que llevaba a los chicos que eran huérfanos de guerra, solitarios, abandonados, chicos que tenían conductas delictivas, transgresivas, pequeños granujas, criminales, de todo tipo. Había chicos abandonados que emigraron a Israel y allí, de alguna manera, Aliat HaNoar, con una pionera del sionismo, que era Henrietta Scholz, que fundó la organización Hadassah, que es una organización muy importante médica en Israel, la unión de Aliat HaNoar con Henrietta Scholz fue otro punto de anclaje para ayudar a todos esos miles y miles de niños que andaban por la vida sueltos y había que hacerles hogares, recogerlos en kibutzim, recogerlos en granjas colectivas y educarlos y permitirles ir saliendo de esa trama, digamos, horrorosa que generó la emigración judía a partir del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es importante de destacar. Ahora, quería explicarles a ustedes ahora
además de lo que dije de Ariadna Noar, cómo el psicoanálisis entra en el idioma hebreo y cómo en la Universidad Hebrea de Jerusalén fue aceptado. Fue aceptado tardíamente, recién en 1990 y pico, 95 creo, se funda una cátedra que la dirige un analista americano, Sandler, que es la cátedra de pensamiento freudiano, pero había resistencias. Entre paréntesis, y valga la aclaración, uno de los que más se opuso a la difusión del psicoanálisis en la Universidad Hebrea de Jerusalén fue Martin Buber. Así que les pido disculpas, pero Martin Buber era un sociólogo de la religión muy potente, realmente lo frecuentamos mucho, nos encanta, especialmente a mí me gusta mucho la polémica, Pablo seguramente va a dar un curso sobre eso, la polémica que tuvo con Levinas, la polémica Buber-Levinas, ¿no? Cómo pensaban la subjetividad cada uno de ellos. Buber no quería saber nada con el psicoanálisis, lo veía medio extravagante, hasta les diría que estaba más cercano a los pensamientos de Jung, por el pensamiento mítico y por lo demás, ¿no? Es curioso. Jung, al final de cuentas, era más sionista por default, porque Jung quería que los judíos vuelvan a la tierra, pero no por razones sionistas, porque quería que se vayan de Alemania. Entonces, cuando Freud lamentaba no haber recibido una educación hebrea y judaica, lamentaba mucho, y cuando traducen, el traductor de él, Dvir, traduce, Totem y Tabú escribe, Freud como prólogo, ninguno de los lectores de este libro podrá ponerse con facilidad en la situación afectiva del autor, que no comprende la lengua sagrada, que se ha enajenado por completo de la religión paterna, como de toda otra, que no puede simpatizar con ideas nacionalistas y sin embargo, nunca, escuchen, ha desmentido la pertenencia a su pueblo, que siente su especificidad de judío y que no abriga deseo de cambiarla. Esto va muy bien para todos los judíos de autoodio y judíos renegados, ¿no? Si se le preguntara, ¿qué queda entonces de judío? Si has resignado todas estas relaciones de comunidad con tus compatriotas, respondería, todavía mucho, probablemente lo principal. Pero en el presente no podría verter lo esencial, eso es lo esencial con palabras claras. Es seguro que alguna vez lo conseguirá una intelección científica. Acá se ve claramente cómo Freud estaba muy satisfecho, muy contento de que se traduzca su obra a la lengua sagrada, la Shona Kodesh. Es decir, estaba feliz de que se pueda. Lo que pasa que ahí él no tenía ni ideales nacionalistas ni ideales religiosos, por lo menos en la primera época. Después, cuando vio el nazismo, se acercó mucho más al pensamiento judío. Freud fue traducido al hebreo, fue una tarea muy fuerte de traductores, ¿no? Fue traducido al hebreo muy bien. Por ejemplo, hay el libro de la psicopatología de la vida cotidiana es a psicopatología Hayei Yom Yom. La patología, psicopatología, es lindo ver cómo suena en hebreo las distintas traducciones, ¿no? La interpretación de los sueños, en fin, hubo muchas dificultades al principio para aceptar su pensamiento, pero fue entrando por esta deriva que yo dije, que es la deriva de la universidad. Cuando se arma la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es el otro pilar que les estoy contando, además de Deitingon, Freud manda una nota muy conceptuosa, diciendo que es muy importante la presencia del pueblo judío en la universidad, una universidad que sea del pueblo judío, y bueno, ahora no encuentro el párrafo, pero lo tenía separado por acá, pero se alegra mucho de que se haya fundado un instituto universitario, pero no pude participar porque estaba muy enfermo y no tenía fuerza para entrar en ese ámbito. El tercer pilar que me gustaría mostrarles es cómo entra en la pedagogía del kibutz el psicoanálisis. Los primeros pedagogos, basados básicamente en los movimientos halusianos, se habían apropiado mucho del pensamiento freudiano porque veían en el pensamiento freudiano la realización de la nueva educación. Es lo que ellos llamaban la nueva educación, la nueva pedagogía. La nueva pedagogía consistía en romper varios tabúes, varios mitos. El mito de la represión de la sociedad burguesa que generaba superyo, culpa, una cosa dura en sujetos rígidos. Segundo, el tema de la libertad sexual. Veían la necesidad de poder darle a los adolescentes la libertad sexual, de que puedan elegir su sexualidad libremente. Y en tercer lugar, que puedan enfrentar, digamos, la vida sin complejos de inferioridad. O sea, que puedan enfrentar la vida sin esos complejos de inferioridad judío que tanto agobia al judío de la diáspora.
Entonces había una tarea de recomposición de la subjetividad judía en Israel, muy impresionante a partir de los movimientos juveniles. Primero fundaron en Betania, después en el Kibbutz Betalfa. Estos movimientos, como el Hashomer Hatzair y otros movimientos, venían de acuerdo al escautismo polaco y la influencia del escautismo inglés. Se reunían en reuniones alrededor de un fogón, tenían muchas, había peulot, había reuniones, discutían mucho, ponían en cuestión todos los elementos paradigmáticos de la vida. Tuvieron extravíos. Para mí 2 extravíos, ahora los voy a explicar, fueron exacerbar y exaltar la libertad sexual como valor absoluto, y se fueron un poco al extremo, ahora voy a explicar cómo, y por otro lado el marxismo los llevó a ideologizar mucho y querer encorsetar mucho la ideología del psicoanálisis, que es una ideología individual, de caso por caso, en una estructura más orgánica de tipo stalinista, digamos, de tipo duro, y se fueron desviando, pero fueron encontrando su camino. Ellos planteaban 3 cosas, ¿no? El primero, la estructura colectiva de los chicos, de hablar todos los problemas. Segundo, instalaron lo que se llaman las duchas compartidas, o sea, se bañaban adolescentes de 2 sexos. Fue una experiencia muy revolucionaria, las duchas compartidas, que después se abandonó, pero en un primer momento se generaban muchos problemas, porque había pudor, había vergüenza. Ellos creían al revés, que la visión del cuerpo del sexo opuesto en una estructura permitiría de alguna manera disipar fantasmas sexuales, pero generaba mucha vergüenza, las chicas se volvían a juntar entre ellas, muchos varones no querían, generó muchos temas de ese orden. Y el tercer punto era, tenían dificultades para avalar la educación sexual por el tema de la masturbación, que tampoco sabían si reprimirla o no, y en determinado momento se vieron en el atolladero de la libertad sexual sin límites. Entonces tuvieron que revisar esa política. Una figura central de la introducción del psicoanálisis en Israel y en el pensamiento judío de la época es el Madrij. La figura del Madrij es muy interesante. Yo vengo pensando que hay que recuperar la figura del Madrij, que es muy propia del pueblo judío. ¿El Madrij qué es? El Madrij es una figura que media entre la figura autoridad, la figura del padre, la figura del maestro, del profesor y el niño. Y está en un intermedio que está entre la figura autoritaria del padre o de la autoridad paterna y la libertad de los chicos, adolescentes o púberes o prepúberes. Y el Madrij era una especie de intermediador entre la juventud y los mayores, pero muy eficaz porque permitía que los jóvenes cuenten sus cosas, y los Madrijim iban y hablaban con los 2 grandes pedagogos de la época, que era Shmuel Golan y Tzvi Zohar, que eran los 2 grandes pedagogos, los 2 analizados en Berlín, con Ferenczi, venían allí, y ellos hablaban con los Madrijim y les enseñaban. Tenían, por supuesto, problemas. Las chicas se enamoraban de algunos Madrijim, había que separarlos. Algunos Madrijim hacían pareja entre ellos, había que tratar de que no se arme pareja entre los Madrijim. O sea, había situaciones muy complejas, pero de todas maneras a mí me gusta mucho este aporte del judaísmo en el sentido de recuperar a la juventud para una tarea pedagógico-educativa que medie entre la autoridad parental y la autoridad, digamos, y los niños, ¿no? Les voy a leer 2 frases muy interesantes. Yo, repasando algunas obras de algunos estudiosos del psicoanálisis en el Kibbutz, que fue un laboratorio, ustedes se dan cuenta, todas estas ideas del super-yo, el Oiberich, el yo, el ello, ponerlo en estado práctico a trabajar en comunidades. Ha sido un grupo, por ejemplo, fíjense ustedes lo que significa este aporte. La casa de los bebés, de los chicos, Beit Tinokot y Beit Yeladim. En esa época, los miembros del kibutz, los halutzim, sacan a los niños y los llevan a dormir hasta los 18 meses a la casa de los niños, separándolos de las madres. ¿Por qué? Porque piensan que hay que tener un maternaje sin madre. Porque ellos pensaron, a ver, es difícil entender esto, ellos pensaron que el exceso de madre, la presencia permanente de la madre, generaba como cierta edipización de los vínculos, como dirían los americanos, too much mother, demasiada madre, y generaban cosas incestuosas, promiscuidad, además que tenían que trabajar. Entonces separaban a los chicos de los pocos días de edad hasta los 18 meses. Las mamás podían ir solamente a la hora de la cena, a dormir, a ayudar a sus chicos que duerman, y después se quedaban en la casa de los niños.
a los 18 meses los llevaban a la casa de los niños, esta es la casa de los bebitos. Después los llevaban a la casa de los niños y se educaban en grupo. Pero de vuelta, el psicoanálisis es difícil que funde una pedagogía del universal, es una pedagogía de lo singular. ¿Qué pasaba? Resulta que las Metaplot, las que eran las encargadas de educar a los chicos, que eran como subrogados maternos, entraban en rivalidad con las madres. Entonces se ponían celosas de las madres de la Metaplot, y las Metaplot querían imponer su forma de educar a los chicos en detrimento de la educación de las madres. ¿Por qué? Porque ellas a su vez, las Metaplot tenían sus propios complejos irresueltos con las madres, y se vengaban de las madres de los chicos, de la propia madre que tenían ellos, y así sucesivamente, y se organizaron unos líos tremendos, impresionantes, porque realmente no había forma de trabajar, digamos, esto sin que genere malestares, porque el psicoanálisis es de lo individual y cualquier organización colectiva necesariamente genera malestares individuales. Pero tenían, así como les dije que tuvieron un exceso en la educación pedagógica de la libertad sexual, duchas compartidas, hablaban todo el día de los temas en forma colectiva, eran grandes reuniones y reuniones, charlas y cijotis, conferencias. Habían hecho una comunidad de erotismo compartido en Betania antes de fundar el kibutz. La comunidad de erotismo compartido se fundió, se liquidó, la fundó un personaje muy impresionante que era Meir Yari, se terminó antes del año 20, era una comunidad basada en preceptos eróticos, pero basada en la abstinencia. O sea, pasaban de la abstinencia del marxismo a la libertad sexual y del maternaje al... estaban buscando, pero un laboratorio. Además, era una búsqueda, a mí me impresiona esa búsqueda. Estamos hablando del año 20, estamos hablando del momento donde Freud estaba recién entrando en el mundo, ya tenían una cosa que a mí me gusta mucho, y por eso se las quiero leer de Tzvi Zohar, que tenían conciencia de dos cosas. Primero, de la necesidad de los límites educativos. O sea, para ellos, como para mí, como para muchas corrientes, el límite es subjetivante. O sea, el límite permite que el niño organice su pulsión y pueda inscribirse en la cultura de una manera virtuosa. Por supuesto, sin que sea impuesto con el plus de sadismo o de goce del educador, porque si no, no sirve. El límite es subjetivante. Y segundo, ellos querían educar la pulsión. Es raro educar la pulsión, porque la pulsión es ineducable, pero tenían dos conceptos: lograr que el niño encuentre límites en una educación mediada por el Madrid y educar la pulsión para poder encontrar una responsabilidad en la vida erótica que no dependa de la culpa ni del super-yo ni de los mandatos. Esas dos polaridades fueron de alguna manera las que presidieron, digamos, estos dos grandes pedagogos que escribieron una obra muy interesante, fundaron revistas y demás. Entre paréntesis, estos psicoanalistas, como Max Eitingon, no fueron ajenos a las luchas sociales. Cuando fue la revolución soviética, ellos fundaron un grupo que se llama Por la Victoria y lucharon a favor del ejército soviético, en el sentido de difundir las tareas y las obras. Tenían mucho miedo del triunfo del nazismo y ayudaron mucho al crecimiento, digamos, de políticas, digamos, progresistas y anti, digamos, nazis en Oriente, Medio Oriente. Pero fíjense lo que dice Zohar. Dice, no querían separar a los chicos de la familia tradicional, eso fue falso, pero dice que el niño pueda conquistar la realidad, hay que plantear prohibiciones a los deseos que reclaman una satisfacción inmediata. Ya decía Tzvi Zohar en el año 20. Incluso aunque a primera vista eso parezca contradictorio con los objetivos de la educación nueva. O sea, dice que hay que poner límite a los niños basado en Freud, a pesar de que parezca contradictorio a la educación nueva. No existe ninguna posibilidad de educar a un niño si se le otorga una libertad absoluta y se lo deja actuar solamente a su gusto. Todas esas prohibiciones impuestas por los educadores y en las que el niño se opondrá no apuntan más que a su bienestar. Es por eso que lo obligaremos a aceptarlas aunque se oponga. Dicho de otro modo, no educar es lo mismo que dejar al niño convertirse en presa de sus propias pulsiones. Terminante, contundente, precisa. No se trata de privar al niño de su libertad. Se trata de otorgarle un espacio de libertad, un espacio de acción cuyos límites deberán ser establecidos por adelantado. No es más que esa manera que el niño llegará a forjarse un yo estable y equilibrado, capaz de regular sus relaciones con su entorno y con la sociedad. Es porque el educador impondrá límites a los deseos desenfrenados del niño, sin desconocerlos, que a los ojos del niño esos mismos deseos prohibidos adquieren un verdadero valor. Es
parece impresionante. Es una teoría pedagógica muy consistente, que ya recupera en Israel, en la educación de la nueva educación, los valores que después, digamos, la posmodernidad arrasó, ¿no? Que después la posmodernidad liquidó porque no pensaba con esta forma, pensaba una falta de límites absolutos, una permisividad extrema que genera, digamos, las políticas de goce que uno está viendo en la sociedad. Y además, fíjense cómo admiraba la psicología de las profundidades de Freud. Dice, solo la psicología freudiana estará a la altura de hacerlo y el pueblo judío podrá superar sus complejos de inferioridad que resultan de los acontecimientos traumáticos, de la pobreza, del sufrimiento y de la opresión a los cuales fue confrontado durante los siglos en la diáspora. Es decir, querían que el psicoanálisis ayude a que los judíos podamos superar nuestros complejos de inferioridad. Sobra afirmar que recostar al pueblo judío sobre el diván del psicoanálisis es la única posibilidad no solamente de resolver esos complejos de inferioridad, sino también de liberar la agresividad acumulada durante siglos por ese pueblo, consecuencia de la opresión y de las persecuciones de la que fue víctima en el pasado y que reprimió. Es decir, analizar, permitir que el judío se libere de los complejos y libere la agresión que se transforma en autoodio, era uno de los valores que imponían, digamos, de alguna manera la nueva educación. No quiero abundar mucho más en esto, pero quería de alguna manera mostrar cómo a partir de estos elementos freudianos entró el psicoanálisis en Israel, entró en la pedagogía, entró en la cultura israelí, entró en el pensamiento judío y se abrevó del entramado del encuentro con el pensamiento ya más filosófico que encarnaba Buber, Gershon Scholem, y se empezó a armar una mixtura muy impresionante y muy fecunda para el pueblo judío. Ahora no sé, me gustaría ver si querés hacer alguna pregunta o si quieren... Lo que podemos hacer es abrir las preguntas. Interesantísimo. Toda la idea, aparte de renacimiento, no solo el psicoanálisis, la filosofía, una figura, por ejemplo, como Max Nordau, la idea de lo que vos aludías de la inferioridad, la idea de Max Nordau de transformar al judío, de regenerarlo, la apropiación por Max Nordau, por ejemplo, de las ideas de Nietzsche, Claro. en relación y combinarlas con el sionismo, esos encuentros inesperados me parecen todavía un terreno para seguir investigando. ¿Abrimos las preguntas? Sí. ¿Hay un micrófono de mano o sacamos este micrófono? Doctor, muchísimas gracias, muy claro todo lo que explicó y se lo agradezco. Le quería preguntar si podía decir algunas palabras sobre el psicoanálisis en la actualidad en Israel. ¿Cómo está la cuestión ahora? Los orígenes. De los orígenes a la actualidad. ¿Cómo está ahora la cuestión ahora? El psicoanálisis en Israel el psicoanálisis en Israel, bueno, es muy interesante la pregunta, porque uno dice, bueno, los orígenes. Hubo muchos vaivenes. Hubo un primer momento donde los miembros de la Universidad Hebrea de Jerusalén trajeron la influencia del psicoanálisis americano, incluso un nuevo psicoanalista, Kurt Lewin, quería ser propuesto para que dirija la cátedra de la universidad. Hubo muchas dificultades. Hoy en día es razonablemente aceptable, hay una sociedad psicoanalítica israelí. La sociedad psicoanalítica israelí se fundó en el año 34, Agebra Psicoanalítica de Eretz Israel, 1934. La fundó Moshe Wolf, la fundó Max Eitingon, la fundó Shalit. Fundaron 5 o 6, se reunieron y fundaron esta sociedad. Los miembros de honor, por supuesto, eran Anna Freud, Sigmund Freud, y en fin, otros personajes de la época. El psicoanálisis en Israel, digamos, tuvo mucha influencia en su momento de la corriente americana, porque de alguna manera influyó mucho, y bueno, está sometido a las vicisitudes de la época, ¿no? Yo tengo la sensación de que el psicoanálisis está más fuerte que nunca, pero más limitado a sectores más pequeños de pedagogía, de educación y de estudio que a sectores mayores. Sí, Jacob. Erickson. Sí, Erickson.
Bueno, quería agradecer realmente la interesante y exhaustiva exposición de José Milmanién. Yo quería agregar algunas cosas que anecdóticas, quizás pequeñas, porque yo tuve la ocasión justamente en mi juventud, hice mi formación psiquiátrica en Jerusalén, en el del Jardín Talvíe, que era justo enfrente de la casa donde yo he vivido Eitingon, Sí. y donde los primeros años funcionó la Asociación Psicoanalítica Israelí. Quería agregar también otro aspecto interesante, es que Eitingon murió creo en el año 44. 43. Y se le enterró en el monte Scopus. Scopus, sí. Cuando entonces fue la guerra del 48, en Jerusalén quedó dividida, pobre Eitingon quedó aislado del Estado de Israel. Y recién después de la reconquista de Jerusalén, en el 67, que creo, me parece que la esposa ya vivía, no estoy Sí, seguro. Vivía todavía, sí. Y se hizo toda una ceremonia. Y a los que les interesa más en profundidad quizá la vida de Eitingon y leen hebreo, hay un libro muy interesante de Isaac Gumbel, que fue discípulo de Eitingon, se analizó con él, fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica Israelí y escribió un libro en hebreo, y ahí cita esa frase que vos mencionaste de la llama, sí. Que es muy interesante porque la visión de Eitingon fue mantener el legado de Freud, no aumentarlo, por eso él decía que no escribía. ¿No? Hay otras anécdotas, pero que no vienen al caso. Pero vos estuviste allí, así que está bien, Talvíe. ¿Viste la casa donde él estaba, que se conserva con los... Exactamente, que después, obviamente, que era una casa en el barrio árabe, Talvíe, sí. Cuando en la época que yo estaba ahí en el hospital, se había convertido la casa esa en parte del hospital, lo que se llama la unidad abierta, la Mahlakat Tujá, que eran los pacientes que nosotros decíamos los psicóticos de la vereda de enfrente, y cuando mejoraban, pasaban enfrente de la casa de él. Yo me quedé solamente en esta vereda, no llegué a pasar a la de frente. Eitingon, quería decir una reflexión que me pasó. Eitingon también fue parte del grupo áurico de Freud. Freud fundó un grupo de un comité de 7 psicoanalistas, que se me paso a nombrar. Él lo incorporó a Carl Abraham, Hans Sachs, Otto Rank, Sandor Ferenczi, Jones y Anton von Freud. Cuando se muere Freud, entra Eitingon, y era uno de los 7 que llevaba el anillo que distribuía Freud como miembros de ese grupo de áulico. Y Freud dice, bueno, cuando me muera, estoy tranquilo porque ya sé que va a haber gente que quería fundar Lo que más le preocupaba a Freud, y lo que por eso el psicoanálisis prendió mucho en Israel, es la transmisión. A nosotros nos importa mucho la transmisión, o sea, la transmisión no es solamente lo que se dice, es desde dónde se dice y lo que se lega a las futuras generaciones. La transmisión es un concepto talmúdico. Corregime, hay una carta que cita, que está en la respuesta que le hace Richard Bernstein a Yerushalmi, en el texto sobre Freud, que es una comparación que hace Freud con Ben Sakai, con su propia figura y la figura de Ben Sakai. Te viene la carta. Ah, bueno, no estaba ensayado. No, también. No, eso es fantástica. Sí. Es ese tema, el de la transmisión. Sí, justamente hiciste bien en recordármelo. Quería leer ahora Explicamos quién era Ben Sakai. Sí, cuando esperen un segundito. Cuando, digamos, es así. ¿Es una carta? No, sí, ahora la vemos. Cuando los psicoanalistas alemanes, austríacos, cuando entra el Anschluss, que Freud viene... La anexión de Austria. La anexión de Austria, y la Gestapo la detiene a Freud. Le hacen firmar una carta a Freud, muy graciosa, donde Freud hace una ironía muy grande y dice, le dicen que firme algo para dejarlo libre, porque estuvo Ana Freud detenida, ¿no? Entonces Freud escribe: yo, profesor Freud, confirmo por la presente que después del Anschluss, o sea, de la incorporación de Austria a Alemania, de Austria al Reich de Alemania, he sido tratado por las autoridades germanas y particularmente por la Gestapo con todo el respeto y la consideración debidas a mi reputación científica. Escribe Freud de puño y letra para que lo dejen salir de Alemania, de Austria.
que he podido vivir y trabajar en completa libertad, así como proseguir mis actividades en todas las formas que deseara, que recibí pleno apoyo de todos los que tuvieron intervención en este respecto y que no tengo el más mínimo motivo de queja. Y termina con esta frase lapidaria: de todo corazón puedo recomendar la Gestapo a cualquiera. Una ironía tremenda. Me encantó. Ahora les quiero mostrar lo que decía Pablo de los analistas austríacos, porque cuando él quiere, de alguna manera, cuando ve que se termina, dice, vamos a hacer como Yohanan Ben Zakkai, que fundó una escuela en Yavne, para seguir difundiendo el psicoanálisis. Vamos a difundir el psicoanálisis y fundemos otros. Primero no quería irse de Viena Freud, y discute con Max Eitingon, que Max Eitingon decía, tenemos que irnos, tenemos que salir de aquí. Incluso hizo una organización para ayudar a emigrar. Y Freud dice, bueno, ahí dice, tenemos que hacer como Yohanan Ben Zakkai, que fundó, en esa famosa carta, que fundó cuando vio que estábamos perseguidos en Yavne, una academia para conseguir los estudios, y esa es la transmisión, la posibilidad de continuar el legado de generación en generación. De todas maneras, para mí, en mi hipótesis personal, el psicoanálisis es un producto del pensamiento judío. Tiene mucha afinidad. El psicoanálisis tiene una afinidad estructural con el pensamiento judío, por varios motivos. Primero, porque entroniza la palabra y el verbo como el lugar de su despliegue. El judaísmo es el estudio de la palabra, es el verbo, los textos fundacionales. Es una religión del texto. Uno lee. Y Levinas diría que hay que amar más al texto que a su creador, incluso, porque el texto es hegemónico, el libro, y admite muchas interpretaciones. Admite va, escuela Hillel y Shammai, los Bikuhim, el Grauenfinger, como se diría en Yiddish, la pregunta de la pregunta, la retórica. El psicoanálisis es la pregunta de lo textual, por sobre la palabra. Entonces tiene una afiliación enorme y además es una hermenéutica, es una interpretación. Y el judaísmo es una interpretación de los textos, constante, renovada. Tiene una afinidad estructural enorme el pensamiento freudiano con el psicoanálisis. Por supuesto, son discursos distintos. Uno es de filiación más tradicional, sociológico-religiosa, y otro es más, científico, que atiende a la subjetividad. Pero hay una coincidencia que a mí me parece que no hay que desconocer. Por eso él citó la polémica con Yerushalmi a partir del Moisés y el monoteísmo. Pero me parece importante recuperar el índice judaico del pensamiento freudiano. De hecho, Freud lo dice todo el tiempo, ¿no? Su psicopatología de la vida cotidiana, como yo dije antes, o el chiste en relación con el inconsciente, está ligado al chiste de casamenteras judías. Todo el chiste está ligado a la vida judía, ¿no? Y sus dos obras mayores sobre la religión y demás abrevan la última, la básica, que a pesar de que todo fue mal interpretada, es una exaltación de la figura de Moisés. O sea que Freud tenía una fuerte adherencia al pensamiento judaico que, dijo, tenía que haber nacido, como dicen muchos, un goy, un judío no creyente, como si fuera no judío, como si fuera un goy, un judío laico, para venir a desarrollar esto. Y por eso tenía mucho miedo que Jung sea presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, porque quería que haya un no judío, porque tenía miedo que se transforme en una ciencia nacional judía, digamos. Si realmente hubiera sido, porque eran todos judíos, todo el círculo que rodeó eran todos judíos, tenía miedo que se transforme en una ciencia nacional judía. Por eso quiso que Jung ocupe, después fue la disidencia con Jung y demás, ¿no? En ese sentido, me parece interesante. Ahora, la posición de muchos sociólogos de la religión fue un poco antitética porque se malinterpretó. Como decía él antes, había un cierto positivismo rígido de pensar que el psicoanálisis entraba en las profundidades y sacaba, digamos, lo peor del ser humano a la luz, y eso generó que mucha gente se oponga, como Martin Buber, que se opuso a pesar de que era un sociólogo de la religión, como dije antes, ¿no? Eitingon habla con Buber y le manda un informe, que quería leérselos, si quieren, se los leo en un minuto, pero vale la pena, porque eran momentos de polémica en el pueblo judío, eran momentos de gran polémica, no eran momentos de discutían personas, se discutían ideas. Buber manifestó de saber un poco más sobre el tema, escribe Eitingon. Eitingon se sorprende de que la cuestión del totemismo no haya tenido el interés del sociólogo de las religiones, que ya había expresado su desacuerdo con Totem y Tabú, y que consideraba que las ideas preconcebidas expuestas en ese texto habían sido refutadas desde hace mucho tiempo. Es cierto que el totemismo había tenido una gran importancia a sus ojos, pero ahora era diferente, le asevera Buber, ya que se trata de Moisés.
me dijo que estuvo no menos en desacuerdo con su interpretación de los sueños, ya que según él no se puede, dice Buber, reducir la producción tan creativa y tan desbordante de los sueños a formas simples, rígidas y poco numerosas. O sea, no le gustaba la lectura que hacía Freud. Él mismo, que trabajaba desde hace mucho tiempo sobre sus propios sueños, considera que no solo no se puede asimilar estos únicamente a algunos pocos principios formales, sino que además hay que mantener cierto respeto por los misterios de ese proceso creativo que es el sueño. Frente a esto, le dice Eitingon a Freud, pude responderle que siguiendo este procedimiento no se llegará más allá de lo que la vieja psicología académica había elaborado. Creo que en esta discusión me las arreglé bastante bien, pero está claro que tenemos delante de nuestro a uno de los más grandes críticos del psicoanálisis. Se le escribe Eitingon a Freud. Buber terminó siendo, porque Buber quería otra lectura, tenía otra, bueno, son polémicas intrateóricas de enorme fecundidad. Sí, sí, adelante. Quería preguntarte cuándo empezó la inclusión de las mujeres en estos grupos. ¿Por? Siempre. No, estuvo siempre, no hubo ningún, no, al contrario, desde siempre, el movimiento psicoanalítico, Anna Freud, Melanie Klein, Ilia Shalit, Berta Brunschmann, no hubo ninguna política de discriminación, al contrario, no, al contrario, de ninguna manera. Estuvo absolutamente el movimiento psicoanalítico atravesado por las figuras de las mujeres, la princesa Marie Bonaparte, Lu Andrea Salomé, grandes psicoanalistas, Melanie Klein, qué sé yo, en Argentina Mary Langer, Betty Garma, Arminda Verasturi, no, para nada. ¿En Israel también? Sí, por supuesto. Ilia Shalit, Berta Gruspan, sí, te puedo nombrar toda la lista de psicoanalistas, al contrario, pedagogas y mujeres que hicieron un aporte tremendo a la educación. Sí, no hubo ninguna cuestión de género, que es un pseudo problema que no hay que tratar de instalar, me parece. Era una cuestión de ideas, ¿no? Una cuestión de ideologías, de ideas, pero el movimiento psicoanalítico se caracterizó siempre, el psicoanálisis, por la apertura, ¿no? Por las diferencias, pero sin menoscabo de la feminidad, al contrario. No, está bien que me hagas esa pregunta en los tiempos, ¿no? ¿Qué pensaba la sociedad psicoanalítica de Israel sobre Stalin? ¿Por qué me pregunta eso? Porque al hablar del nazismo después habló de Stalin, entonces lo asocié. No, en esa primera época, le acabo de decir, Eitingon fundó un grupo por la victoria, que era un grupo que estaba a favor de la Unión Soviética, pero en ese momento no se planteaba el estalinismo, se planteaba derrotar a nazismo. Claro, entonces, Stalin fue nazi también. Bueno, está bien. Pero era otro tipo de problemática, era otro tipo de tema, pero no, al contrario. Los psicoanalistas como Eitingon trataron de ayudar a que triunfe el antifascismo, digamos, a que se derrote el fascismo, digamos. Quería leerles la carta a la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Querés decir algo, Pablo? No. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? La verdad que es apasionante porque es un territorio todavía muy virgen de exploraciones, ¿no? Son investigaciones historiográficas, desarrollos teóricos. No, a mí me parece que tiene mucho interés esto por dos motivos, porque permite entender un poco los problemas que existieron y que existen todavía en la vida y que son de alguna manera planteados en todas las generaciones, de dor a dor, ¿no? De una generación a otra, y son los mismos problemas, los problemas de educar la pulsión, de la sexualidad, exactamente los mismos problemas. Lo que permitió a Israel es hacer esto, un dispositivo, un laboratorio, para ver esto en estado práctico. Porque hicieron una casa de los chicos, hicieron duchas compartidas, se pararon, experimentaron, hicieron en acto, se comprometieron, ¿no? Es interesante que este aspecto experimental que vos señalabas también aparecen experiencias que se cruzan con Makarenko. Es la época en que la pedagogía de Makarenko, el propio Pestalozzi, o sea, empiezan a hacerse pedagogías sociales, se empieza a experimentar donde aparecen las relaciones, la sexualidad, la socialidad, ¿no? Y llegan a los mismos problemas que tenemos hoy en día: cómo educar a la juventud, si libertad sexual, si libertinaje, si absoluta libertad, si la responsabilidad, si el límite, y buscaban, estaban, pero a mí me impresionaba cómo ya en ese momento estaban ya
Yo creo personalmente que la influencia del psicoanálisis en el movimiento judío en Israel y demás fue por la afinidad estructural que hay entre el judaísmo y el psicoanálisis, ¿no? Que hay una especie de pregnancia. De hecho, podríamos decir que es como un pensamiento judío secularizado. Uno podría decir que el psicoanálisis es un pensamiento judío secularizado. Es decir, toma las mismas categorías, ¿no? Por ejemplo, de redención, la redención por la palabra, la curación por la palabra, el valor, digamos, emblemático de la figura del Padre, la figura de la ley simbólica, el valor de la revelación, o sea, la creación por el significado. O sea, hay tres movimientos que son dignos del judaísmo y son dignos del psicoanálisis: creación, revelación y redención. El creacionismo significante, si todo se crea por la palabra. La vida es interpretación discursiva de palabras. Y en el discurso bíblico, bueno, se creó con la palabra. Y dijo, y hizo, Bayomer, y dijo. Segundo, la revelación, o sea, el descubrimiento de la verdad oculta en el texto. Por ejemplo, ¿qué quiso decir? ¿Por qué figura esta expresión? ¿Por qué no figura? ¿Por qué dijo esto? ¿Qué dijo este rap? ¿Qué dijo este otro rap? Los exégetas, la revelación, cuando se produce el encuentro con la verdad del texto. Y la tercera de las cuestiones es la redención por la palabra. O sea, uno se redime cuando encuentra la palabra que da cuenta de su deseo, cuando encuentra la palabra que da cuenta de su trauma, cuando da cuenta de la palabra que da cuenta de su desdicha. Entonces, la creación, eso es Rosenzweig, ¿no? La creación, revelación y redención son intrínsecos al pensamiento judaico y al pensamiento psicoanalítico. En ese sentido tienen una enorme afinidad. Por eso me parece importante explorar estas zonas, digamos, de intersección del discurso psicoanalítico y el discurso judaico, el discurso psicoanalítico y los movimientos de la época, ¿no? Para fortalecer ambos, ¿no? Para que los que piensan de una manera sigan sosteniendo, pero sin dogmatismo, ¿no? Me parece importante. Este tiempo del inconsciente, ¿no? Que también se manifiesta en la Biblia con el no tiempo del verbo, porque en un verbo está incluido el presente, el pasado, el presente y el futuro, porque en el verbo están incluidos los tres tiempos, y en el inconsciente también es algo atemporal, ¿no? Claro. Entonces, eso también está muy enraizado. Yo hice el proceso primero estudiar los Mefarshim, sí, y después estudiar psicoanálisis. Y a mí me sirvió muchísimo este diálogo, ¿no? Estas conversaciones, pensamientos, divergencias entre los distintos Mefarshim que no cerraban, sino que abrían, ¿no? Ninguno cerraba una idea. Todos sabían. No, está bien, me parece interesante eso, los pensamientos. El pensamiento psicoanalítico, igual que el pensamiento judaico, abre, pero, but, como dirían los americanos, but, hay un pero siempre, hay una cuestión que es que hay axiomas fundamentales que no se pueden vulnerar. Para mí me parece que hay un límite a la interpretación, que son los axiomas que fundan una teoría. Porque si no, se tira al chico con el agua de la bañera, ¿no? Si hay un punto donde hay que hacer un tope a la interpretación y no se puede deconstruir el discurso. Ese punto está dado por algunos elementos fundamentales, que son la diferencia generacional, el respeto a los padres, los valores. Ahí hay un punto de no negociación. Entonces a mí lo que me preocupa es que en nombre de esta apertura sin fin de la hermenéutica, digamos, que hay que hacer, se llega a cuestionar los axiomas, los valores fundacionales, y eso me parece peligrosísimo. O sea, a condición de quedarnos dentro de... Porque si no cuestionás, pasa lo que pasa en la docencia, que se cuestiona la autoridad del maestro, se cuestiona la antecedencia del padre en el saber, se cuestiona el legado, se cuestiona la transmisión, los antecedentes, todo. Y todo no es cuestionable. Es recuperable en su reedición estilística, pero hay que recuperar de la tradición los elementos, el núcleo temático, ¿no? Bueno, sobre eso en la crítica que hace Arnau Pons a la tradición de Gadamer y a la tradición hermenéutica de Gadamer, sobre todo, y de un filósofo norteamericano que se llama Jeffrey Hartman, en donde esta interpretación infinita en el fondo entra en colisión con el otro como no interpretable y el otro como una opacidad a la que no puedo acceder, y a la violencia de la interpretación, como diría Susan Sontag.
Claro. O sea, la interpretación también es en un cierto sentido, una violencia contra el texto, porque es una Singebung, una imposición de un sentido que se sobreimprime sobre el otro. Claro. Y además, esto que parece tan abstracto puede ser práctico, un médico que interpreta lo que le pasa al paciente de algún modo, o sea, hay una violencia también que acompaña toda interpretación, que no está mal, pero que es cierto que esa semiosis infinita puede llevar a una deconstrucción bastante berreta. Claro, sí, en ese sentido está bien. No sé si respondió. El tema de la temporalidad, es cierto, el inconsciente tiene una cierta temporalidad que está ligada al texto, ¿no? El mismo tetragrama, digamos, el nombre de Hashem, que es el nombre del nombre. Yo escribo un libro sobre eso, se llama La fe en el nombre, donde trabajo el tema de eso, el nombre del nombre, y tiene los 3 tiempos en un solo tiempo, ¿no? Que fue, que es y que será para siempre. Es impresionante eso. A mí de la hermenéutica judía me interesa mucho el Baba y Puah, el futuro anterior. ¿Vieron cuando dice, y hubo de comprender? Futuro anterior quiere decir, se da cuenta después de lo que y hubo de comprender años después. Ustedes cuando salen van a decir... Una precu. Es una precu. Y hubo de comprender que lo que quiso decir, lo comprendí cuando después me cae la ficha de lo que dijo anterior. Eso es fascinante, es un tiempo que se llama futuro anterior. Es un tiempo muy difícil, creo, para los chicos de entender. Porque es un anterior... Y pasa cuando estudias, que... Bueno, de todas maneras uno hubo de comprender después de los hechos, pero hubo de comprender porque ya estaba prefigurada la comprensión que necesita el segundo tiempo para cerrar con la primera. Ahí me di cuenta. A mí me parece que el tema, yo te quiero agradecer que hayas elegido el tema del psicoanálisis en los orígenes de Israel, la recepción. Pues yo le había propuesto a Pablo un tema que me apasiona particularmente, que es la relación del judaísmo con el psicoanálisis en sí mismo. Pero Pablo tiene razón, no hay que cerrarlo, digamos, a algo ya dicho, la polémica Yerushalmi, con la polémica Bernstein, en fin, cerrarlo a lo que ya estamos dicho, sino abrirlo a este tipo de personajes y de polémicas, que yo les exhorto a que las estudien, ¿no? La experiencia del kibutz es una experiencia fascinante que recién ahora se puede estudiar en sus éxitos. Quiero preguntar sobre eso, ¿no? Y que por ahí me resultó extraño que nadie te preguntara. ¿Hubo estudios sociológicos, índices demográficos acerca de esas generaciones que se criaron en esas particulares condiciones? ¿Qué fue? Porque seguramente sí, digamos, algunas características. Esta pregunta es interesantísima. Hay tanto material que realmente que después uno dice, bueno, vamos a ver qué pasó con esta gente. Claro. Sí. ¿Qué pasó con esta experiencia? Él me dice, tiene razón, es práctico, es un pragmático, es un filósofo pragmático. Me dice, bueno, usted habla mucho, pero ¿qué fue de la lucha compartida? ¿Qué fue de...? Entonces, le voy a decir lo siguiente. Dice un gran psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica Israelí, que se llama Shmuel Nachler, dice... Y con gran decepción de los precursores de la educación colectiva, que es lo que yo acabo de decir, o nueva, no me sorprendió no encontrar diferencias significativas entre las perturbaciones psicológicas que se pueden encontrar en los niños que crecieron en los kibutz y los que se encuentran habitualmente en otros niños que crecieron en otras sociedades. Fíjense, después dice, Nachler dirige una lista de situaciones que estima patógenas para los niños nacidos en el kibutz. Ahora es al revés. Situaciones que generan conflictos. ¿Se dan cuenta que es imposible generar una escuela para padres? Porque no hay leyes universales educativas que no sean de lo singular. Por eso fracasar en la escuela para padres. ¿Y cuándo poner límites? ¿Siempre? ¿Alguna vez? ¿Nunca? La transmisión depende desde dónde se pone, más que lo que se dice. Desde dónde se hace, para qué se hace. Es imposible. La pedagogía, la transmisión, el psicoanálisis es una pedagogía. No es una reeducación emocional, pero es una pedagogía de la curación por la palabra. Tiene que ver con la educación. Es casi una forma de educar a través del descubrimiento. Es lo mismo que hacen los maestros. Es una reconstitución, una reconfiguración, es un nuevo renacer simbólico. Hacer un niño, que es un caos pulsional, un sujeto de la cultura, nosotros los psicoanalistas venimos a operar cuando la educación no pudo completar su tarea, no por déficit de los educadores, probablemente por déficit de la familia. Quiero aclararlo, ¿no? Porque tengo todo un respeto enorme por los educadores cada vez más. Cada vez más me doy cuenta en un momento donde se los ningunea y se los destituye, porque no pueden poner examen, no pueden tomar... Hay como una especie de ataque al educador como transmisor del legado del saber. Pero fíjese lo que dice Nachler.
una situación que estima de listas patógenas para los niños nacidos en el kibutz. Los cambios de educadora durante la primera infancia. Cambian una Meta Pérez por otra Meta Pérez. Ya no es la madre. Cuando el pequeño tiene justamente necesidad de calma, de disfrutar esos momentos de intimidad. Es decir, que según Nagler no hay grandes diferencias. O sea, realmente no importa el efecto de lo que fue. Importa el intento de fundar una educación sobre otros presupuestos, que habilita para que hoy tengamos otra posición pedagógica. A ver, la posición pedagógica actual es la de una nueva educación que, anclada en los valores tradicionales sin desconocerlos, reconozca el espíritu de la época, los estilos de la época, pero a mí me preocupa la destitución de la autoridad como en nombre de destituir el autoritarismo o el dominio del amo absoluto. Se genera un caos anómico de sociedades sin, digamos, referentes simbólicos. Esto en el kibutz no sucedió nunca, porque nunca abandonaron la construcción de la familia tradicional, en el sentido de respetar los roles diferenciales de padre, madre e hijo, ¿no? Que son los que organizan el entramado. Pero es muy interesante, no hay estadísticas. Muchos que hablaron con los hijos de las luchas compartidas y todos no saben qué conclusión sacar, porque no hay una conclusión definitiva, nada más que la experiencia como tal, ¿no? Yo estuve en el año 71 Decime. viviendo en un kibutz, Sí. y había muchos problemas. Claro. Muchos problemas, la gente ya no quería saber nada de compartir la crianza de los chicos. Fue un momento así de crisis absoluta. Claro. No, fue lo que acabo de decir, fue un momento de crisis porque no hay ninguna forma de fundar una educación que esté fuera de las funciones parentales y del padre y de la madre adecuadamente instalados en sus roles. Eso fue un error, yo creo. Fue un intento fallido, pero que dejó un residuo de crecimiento, porque a partir de ahí podemos pensar nuevas cuestiones que no habíamos pensado. Fue lindo lo demás, compartir el trabajo, compartir el activismo, todo eso, pero esa parte falló. Esa parte yo diría que estaba intrínsecamente condenada a cierto fracaso, porque tiene como el germen de una educación regulada y reglada y sacar a los niños de la madre o del padre y darlos a una... Y caen en los mismos problemas del narcisismo de las metaplot, porque en el fondo el Edipo es el mismo, de la que educa que de la madre, y entonces generan rivalidades y conflictos tremendos. José, ¿te parece? A pesar de que hubo una organización muy importante en cuanto al tratamiento de los chicos. Sí. Digamos, Yomer Al-Zahir, Sí. del mismo ministerio, y hubo, quería destacar, la que dijiste por el nombre, hubo un humanista chileno, Morris Kaufman, Sí. muy conocido, que hizo mucho por esta cuestión pedagógica de los chicos. Eso hay que recuperarlo, la recuperación de los chicos. Bueno, doctor José Milmaniene, damos el certificado de ¿Por qué se creó la cátedra de cultura judía en la Universidad de Filosofía? Es una cátedra que había existido hace muchos años, en la que había participado el doctor Duhovne, el doctor Klimovsky, autores importantes de la tradición universitaria argentina, y nosotros no hemos hecho otra cosa que levantar la antorcha, como decía el doctor Milmaniene, de seguir de la continuidad y poner a prueba y al día los estudios judíos a nivel académico que se hacen hoy y tratar de generar estos espacios también. Así que bueno. Una pregunta, por ahí no tiene mucho que ver, pero digo, esta cosa de los niños criados sin el concepto tradicional de familia, padre, madre, si no tiene alguna correlación con que más tarde estos mismos hijos fueron a la guerra. No sé, pregunto. Son preguntas, no, eso es otro tema que escapa, digamos, es un tema que tiene una dimensión sociológica y política que escapa a esta... De todas maneras, quería decir una cosa con respecto a la cátedra. Realmente no sé cuál es la próxima actividad, pero les recomendaría que asistan, porque no las decís. No tengo la mano, sí va a haber seguro una actividad que los conmino a que vengan porque... También por el disertante y por la temática.
el gran ensayista argentino intelectual Edgardo Kosarinsky, que ya prácticamente no da conferencias, fue a recibir el premio García Márquez en Colombia, y vamos a tener el honor de que en el contexto de la cátedra de una disertación sobre un intelectual fundamental, Benjamin Fontaine, que fue invitado por Victorio Campo, que murió en un campo de concentración nazi, que fue discípulo de León Chestov, un muy importante filósofo, que vino a la Argentina, que fue uno de los fundadores con Breton y Robert Desnos del movimiento surrealista en Francia, que vino a Argentina, que Victoria, hay una correspondencia que está en Berkeley y que un amigo mío le está levantando, que es todos los trámites que hizo Victorio Campo para, de alguna manera, salvarlo a su amigo Benjamin Fontaine, que no era su verdadero nombre, era un judío rumano que estuvo en Francia, como dije, con André Breton, con Robert Desnos, que conoció a Joshua Tile. Por favor, dejen los datos, el mail de ustedes y el nombre, y les vamos a dar las coordenadas espaciotemporales. Seguramente se haga de nuevo aquí en el Buber. También, ¿no? Así que sí, va a haber una conferencia del doctor Arnoldo Zipperman acerca del gran intelectual judío, ruso, inglés, Isaías Berlin, que fue una figura muy controvertida y muy interesante. Así que va a haber una serie de actividades, estamos ajustando nada más la agenda, pero por favor dejen sus datos, así tenemos la oportunidad. Y bueno, doctor Milmañén, ha sido una charla fantástica.